bolsas y sus contenidos celulares no comerciales que se manejan exclusivamente dentro de lo que es el área de hospital. Pero también vamos a tener algunos cultivos y cepas, algunos agentes biológico-infecciosos, sí, que como ustedes se dan cuenta, estas ilustraciones forman parte de una actividad cotidiana que ustedes desarrollarán en el laboratorio de microbiología, donde hay agentes biológico-infecciosos. ¿Esto qué quiere decir? Bacterias, virus y hongos que van a ser cultivados a través de la toma de algunas muestras, ¿sí? De algunos de ustedes y que son propiamente para hacer investigación y obtener algún diagnóstico y aplicar un tratamiento. En ese sentido es fundamental porque ustedes van a tener que hacer esto y van a tenerse que cuidar de estas cepas. Es importante también que para poder trabajar con ellos debemos de tener un instrumental, ¿sí? Necesario, propio y específico para lo que nosotros vamos a hacer de laboratorio. Por eso decía que tenemos que tener sumamente mucho cuidado en llevarlo a cabo. Ustedes ya tendrán la oportunidad de que en los lineamientos generales de cada uno de estos laboratorios que hemos mencionado, les van a indicar sus profesores cómo poder llevar a cabo la aplicación de esos lineamientos. Es fundamental para nosotros, ustedes ven en estas ilustraciones, cómo tenemos la presencia de un mechero, tenemos algunas asas y tenemos algunos otros aditamentos que corresponden para las siembras. Todo esto es para poder contener, transferir e inocular y además mezclar algunos cultivos que de acuerdo a las técnicas sí, establecidas en todo lo que son nuestros manuales, lo podremos utilizar. Hay algunos residuos patológicos que vienen de órganos, ¿sí? Y estos órganos son los que se extirpan básicamente en los hospitales a través de las cirugías mayores, ¿sí? Que alguien se enfermó del apéndice, que alguien tenía alguna situación por ahí en hígado, en páncreas, en vesícula, ¿verdad? Cualquiera de los órganos. Como ustedes se pueden dar cuenta, se saca la pieza dentro del proceso quirúrgico y se hace la aplicación de una técnica especial para poder llevarlo a patología. No siempre es lo indicado, ¿verdad? En ese sentido. Estas muestras, sí, muchas de ellas, sobre todo los fluidos como la orina, la saliva, la propia sangre, son muestras biológicas que requieren un análisis, ¿verdad? Y es un análisis químico, microbiológico, citológico, histológico, ¿verdad? Y incluso del mismo excremento. Cada una de estas técnicas ustedes tendrán la oportunidad de poderlas revisar en los laboratorios, pero lo más importante en esta charla es que ustedes puedan ver que a través de esas muestras tienen un nombre específico, ¿verdad? Y algo importante que les tenemos que hacer para poder estudiarlas. Los residuos patológicos también no nada más se tienen de humano, ¿verdad? Vivo, sino también de cadáveres. En el laboratorio de morfología del segundo año trabajamos con materiales, sí, biológicos, alias los cadáveres, ¿verdad? En donde vamos a hacer disecciones. Y hoy en día en algunos hospitales, en algunos otros laboratorios experimentales, se trabaja también con animales. En medicina, en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, ya no lo hacemos. Sin embargo, algunos de estos contenidos de animal se trabajan para poder construir, sí, algunos cultivos que se trabajan en microbiología. En este sentido, hay un laboratorio específico que es el laboratorio de producción de la facultad, en donde personas expertas lo llevan a cabo, preparan nuestros materiales para los laboratorios. Es importante mencionarles que también hay otro tipo de residuos no anatómicos, ¿verdad? ¿Como cuáles? Ah, pues los tubitos que utilizamos para sangre, ¿verdad? O las bolsas o los contenedores propiamente que podemos tener nosotros para albergar alguno de estos fluidos.
Por eso se les llama residuos no anatómicos. Algunos materiales de curación que solemos utilizar, ¿verdad? Como cuáles, pues sobre todo para poder hacer una limpieza de una herida, ¿sí? De la misma orina, ¿verdad? Alguna otra secreción de algún órgano específicamente, como veríamos aquí, serían fluidos corporales, de líquido sinovial, articulaciones, pericardio, corazón, pleura, pulmón, líquido cefalorraquídeo y líquido peritoneal. Todo esto viene como parte de este manejo de residuos. Además, hay materiales desechables, ¿verdad? Y en ese sentido hay materiales desechables que no necesariamente se van a los contenedores especiales, sino que se depositan en la basura. Pero cuando tenemos materiales contaminados con algún padecimiento importante, como le ponemos aquí, la tuberculosis u otras enfermedades infecciosas, definitivamente requieren un tratamiento especial antes de llevarlo a los contenedores ya totalmente inertes. Y en ese sentido, debemos nosotros de estar pendientes de la norma, de sus lineamientos, y por eso decimos que dentro de la Secretaría de Salud, sí, vamos a tener que estar haciendo reportes. Pues resulta que en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, como lo van a ver más adelante, en nuestros laboratorios tenemos que hacer reportes. Ustedes tendrán que hacer algún reporte, sí, que entra dentro de la facultad para materiales, para realizar las prácticas, pero además, en conjunto, sí, con la coordinación de laboratorios, vamos a tener que estar llevando bitácoras también, tanto de los materiales como de materiales instrumentales de manera general, como el manejo de residuos biológicos infecciosos. Tenemos también que hay en un momento dado que aislar de manera importante alguno de estos virus, bacterias, ¿verdad? Sobre todo en los hospitales. Un ejemplo claro, preciso, fue ahora durante la pandemia, ¿verdad? Vamos a llamarle el momento fuerte de la pandemia, que se tenían que vestir como astronautas algunos de nuestros compañeros médicos en hospitales. Y en ese sentido, generar una protección para el médico, ¿verdad? Y también, por supuesto, para el paciente. Es importante para nosotros tener en cuenta todo esto para que no podamos o desencadenemos alguna situación importante de complicación y de contaminación. Algunos materiales absorbentes también tienen que ver con animales de experimentación, animales que están enjaulados, ¿verdad? Que están expuestos a algunos agentes enteropatógenos, como sería, en este caso, orinas y excrementos, porque son animales de experimentación en ese sentido. También tenemos algunos otros objetos punzocortantes, ¿verdad? Que van a formar parte de nuestros tratamientos y también dentro de lo que sería la aplicación de los diagnósticos a través de muestras biológicas, como serían jeringas con agujas, algunos instrumentos punzocortantes y algunos otros instrumentos, como en este caso, que el ejemplo que les ponemos son jeringas específicas. Estas serían para insulina o para vacunas, ¿verdad? Estos objetos punzocortantes los ilustramos aquí. Algunos tubos capilares se utilizan para sangre, algunas navajas, lancetas, agujas para sutura, sí, agujas para acupuntura, jeringas, ¿verdad? Sobre todo desechables, agujas para tatuajes, las agujas de todos tamaños que les llamamos hipodérmicas, sí, los bisturís y algunos estiletes de catéter. Serían algunos de los objetos punzocortantes que tenemos. Se va a extenuar algún material, sobre todo de vidrio roto, ¿verdad? Si está contaminado, en ese sentido tiene que tener un tratamiento específico de que esas secreciones sean inertes, se deberán desinfectar, esterilizar
y asimismo poder desechar, como se ve aquí en la ilustración, si está roto, está quebrado, hay que darle ese tratamiento para poder manejarlo como un residuo. Y dentro de la norma vamos a tener nosotros que hay una clasificación y esa clasificación es sumamente importante para nosotros, ya que debido a su clasificación tenemos un tipo de residuo de lo que hemos estado comentando, el estado en el cual se encuentra, si es líquido o sólido, ¿sí? Y cómo lo debo de estar envasando. Y sobre todo los colores, rojo y amarillo. En ese sentido, aquí les ponemos algunos ejemplos que esta tabla se encuentra en la norma, donde manejamos tipo de residuo es sangre. ¿Qué estado tiene? Pues es un estado físico, líquido, ¿verdad? ¿En dónde lo voy a envasar? Pues en un recipiente hermético y debe de ir de color rojo. Las cepas que utilizamos nosotros en los laboratorios de micro, sí, son cultivos y cepas de agentes infecciosos que están en un estado sólido y que los vamos a tener que envasar en bolsas de polietileno de color rojo. Pero si son patológicos, sí, los vamos a tener que meter a esterilizar y posteriormente envasarlos en la bolsa o el recipiente hermético y llevar a cabo, sí, el color de la bolsa, que en este caso sería amarillo. Si estamos en el laboratorio de morfología, igual en el laboratorio de morfología, que es disección, sí, nosotros trabajamos igual con los contenedores de color rojo, bolsas rojas y en algunas ocasiones el amarillo. En ese sentido, como ustedes se dan cuenta aquí en la tabla, tenemos los residuos no anatómicos, ¿verdad? Aquellos que no tienen nada que ver con un material biológico y en ese sentido todo se convierte en contenedores o bolsas de color rojo. ¿Qué pasa cuando utilizo yo agujas, jeringas, ¿verdad? Lancetas, que algunas de nuestras prácticas tienen esta condición o que es de orina? Sí, recuerden ustedes que estamos en los laboratorios, son de experimentación, pero cuando estoy en el hospital es para diagnóstico y seguimiento, ¿verdad? Del padecimiento que tenga el propio paciente. Entonces, ustedes no se preocupen si ustedes ven muchos nombres, ven los colores, poco a poco se van a ir involucrando, de tal manera que cuando ustedes les toquen sus rotaciones en un gran hospital, que ustedes seleccionen, ¿sí? Van a llegar ustedes a llevar a cabo la actividad de una manera totalmente natural, ¿sí? Lo importante es ahorita que lo vayamos identificando, lo vayamos conociendo, ¿sí? Vayamos viendo el contenido de estos grupos de riesgo, sobre todo en el laboratorio. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Hay una tabla de clasificación en donde nosotros vamos a estar, sí, en el ejemplo de un laboratorio de enseñanza básica, que es de lo que hemos estado hablando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir tomando poco a poco esa disciplina, esa enseñanza, vayamos identificando algunos de estos componentes para ese manejo de residuos biológicos infecciosos y podamos ir identificando y seleccionando, sí, parte del lineamiento que nosotros debemos de aplicar y que no seamos sancionados. Nosotros estamos aquí en la facultad, en un laboratorio de enseñanza básica. En el hospital vamos a tener, sí, la condición de trabajar con muchos microorganismos. Dijimos bacterias, virus, sí, hongos, que van a generar padecimientos y que debemos de conducirnos de una manera muy importante, estricta, ¿sí? Para que nosotros no nos vayamos a contaminar o que vayamos a desarrollar el padecimiento del cual viene ese virus, esa bacteria. Ustedes se pueden dar cuenta aquí, por ejemplo, es la Escherichia coli, ¿verdad? La entamueba coli, ¿verdad? La salmonela, algunos parásitos como las caris-lumbicoides, ¿verdad? O la brucelosis. Son algunos de los ejemplos que nosotros les damos precisamente porque se van a aplicar en protocolos que se llaman prácticas.
y esas prácticas se van a llevar a cabo dentro de un laboratorio que es de enseñanza básica. ¿Por qué se representa un riesgo a la salud o al ambiente? Porque resulta que si no es tratado adecuadamente conforme a la norma y sus lineamientos, nosotros podemos empezar a generar, sí, un agente que va a ir contaminando, se vuelve biológico infeccioso y va a contaminar para producir enfermedades que se van a convertir fuera de control, sí, y van a inocular tanto al medio ambiente como a las personas y se vuelve algo que no se puede controlar en un momento dado. ¿Por dónde va a entrar? Dice vía de entrada. ¿Por dónde va a entrar? Pues por la boca, principalmente, nariz, ¿verdad? Que son las contaminaciones más importantes. O de plano, cuando se rompe alguna parte de la piel, o sea, que tiene contacto directo ya con el torrente sanguíneo a través de una herida. No necesariamente una herida grande, con una pequeña cortadita, con un pinchazo, sí, es suficiente como para desencadenar todo este riesgo. ¿Existe alguna regulación para los RPBI? Claro, por supuesto. ¿Cuál dijimos que era? Pues es la norma 87, sí, de Semarnat, la que está manejando, sí, y está previniendo cualquier tipo de situaciones que podamos nosotros tener. Sobre todo, sí, debemos de conocer alguna simbología como la que decíamos, aquí está el símbolo, ¿sí? De RPBI, los colores de los contenedores que nosotros debemos de utilizar y además hay algunas flechas que también se utilizan. Esto generalmente de las flechas se suelen utilizar en los grandes hospitales porque ya lo recolecté, ya lo limpié, ¿sí? Ahora lo tengo que transportar, ¿sí? A un lugar muy específico y de ahí le tengo que dar un tratamiento dependiendo del tipo de residuo que sea y finalmente lo tengo que conducir, ¿sí? A un lugar donde no me dé ninguna complicación. Entonces, en esta norma es lo que nosotros vamos a encontrar y además está regulado, ¿sí? También está sancionado para aquel que no siga las reglas, en donde, por ejemplo, se echó a perder unas bolsas de sangre y se nos hace muy fácil echarlos a la basura, ¿sí? Como aquí vemos en esta ilustración, ¿qué va a suceder? Pues no sé si la sangre está limpia o está sucia. Sucia en el sentido de que está contaminada por hongos, bacterias, virus, ¿verdad? Y que me pueden generar un foco infeccioso en un lugar y en una comunidad. Entonces, en ese sentido, todo debe de ser debidamente controlado. Existe esa regulación y esta regulación se aplica desde el 2003 con esta norma. Aquí ustedes pueden ver 2002 porque es el momento en donde es publicada esta norma y su clasificación y especificaciones en todo lo que nosotros acabamos de mencionar, todo lo que se suele utilizar y sobre todo con el símbolo. Es fundamental para nosotros que cualquier establecimiento, que tengamos conocimiento que cualquier establecimiento fuera de la facultad, en hospitales, consultorios, centros de salud, en un lugar, incluso en las mismas farmacias, sí, tenemos que se va a dar a través de niveles, sí, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en donde de acuerdo a las unidades de camas, sí, y hospitalización, vamos nosotros a tener, sí, que clasificar, sí, estos residuos biológico infecciosos. Y además, en la parte final que vemos de la tabla, ustedes ven que también se clasifica a través de kilogramos y son kilogramos por mes. Y entonces resulta que al consultorio médico privado, sí, va a llegar Secretaría de Salud y le va a decir cuántos kilos de residuos biológicos infecciosos produces al mes. Y en base a eso, y dependiendo del nivel,
va a ser lo que se le va a cobrar a ese lugar. A nosotros, facultad, también tenemos esta aplicación de la norma, ¿sí? Nosotros no lo vemos porque todo eso se va hacia campo 2. Campo 2 es quien maneja estos traslados con empresas importantes que se dedican a hacer este tipo de trabajo. Nosotros es necesario que conozcamos que también existe esto. ¿A quiénes aplica la norma? Pues resulta que se aplica de una manera de observancia obligatoria para todo lo que hemos nosotros estado platicando, desde un pequeño consultorio hasta un gran hospital, en donde vamos a tener todos estos tipos de residuos y que se debe de manejar, como lo vemos en la ilustración, a través de algunos contenedores que hemos visto de color amarillo rojo, y dependiendo de las cantidades, ¿verdad? Los gramos o kilogramos. Nosotros estamos en el nivel 1, dijimos que éramos laboratorios de experimentación y se aplica un poquito más estricto dentro de lo que son las clínicas de atención clínica, ¿sí? Y que esta otra norma donde puede aparecer los residuos patológicos, biológico-infecciosos, sí vamos a tener que pueden tener alguna intoxicación o toxicidad al medio ambiente. Por eso es importante que identifiquemos el tipo de contenedores y el tipo de residuos a través de las clasificaciones que hemos mencionado. Hay algunas de ellas que no las manejamos aquí, pero que en la norma viene porque también se refieren a otros espacios como las industrias. Más sin embargo, ¿quién nos va a vigilar? Sí, de una manera importante, Semarnat. Y es importante porque también tenemos que proteger el medio ambiente, como lo veíamos. Y también, sí, hacer una protección muy específica para los riesgos sanitarios que podamos nosotros tener, tanto para el humano, los individuos, el huésped, como para el medio ambiente. ¿Quién lo vigila también? Secretaría de Salud y la COFEPRIS. Sí, con estas dependencias se maneja todo este manejo de residuos biológico-infecciosos, incluyendo nuestra facultad, nuestra universidad, que trabaja en los lugares de experimentación, sí, dentro de lo que es este manejo de residuos biológico-infecciosos. ¿Quién vigila el cumplimiento de la normatividad? Igualmente, bajo el Diario Oficial de la Federación, sí lo va a establecer con todas sus condiciones y lo va a trabajar de una manera directa con Secretaría de Salud para poder vigilar a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sí, esa vigilancia sanitaria. ¿De quiénes? De todos los que estamos, los usuarios, que somos las escuelas de enseñanza, los hospitales escuela también, ¿sí?